Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos aquí en Iglesia de Cristo Elim Central Los Ángeles. Te saluda tu amigo y hermano Marvin Celá, y en esta hora me acompaña hermano Jesús Flores. Dios le bendiga, hermano Jesús. Dios te bendiga, hermano Marvin. Dios te bendiga, amigo, hermano, que nos miras a través de tu televisión, a través de estos medios. Recibe bendiciones y pues contentos aquí una vez más compartiendo la palabra del Señor, esperando que la edificación que hoy pueda el Señor dar a tu vida pues sea de una gran bendición. Y como cada semana estamos aquí tocando unos temas muy importantes, el cual nosotros le hemos llamado las jornadas del cristiano, sabiendo que es una jornada, quiere decir como cuando nosotros trabajamos día a día, nosotros cumplimos con una jornada de trabajo. Así en la vida literal de nosotros, día a día llevamos una jornada de vida. Y por eso es muy importante que nosotros podamos entender y comprender lo que el Señor de alguna forma quiere, cómo nosotros nos conduzcamos. ¿Para qué? Para que de alguna manera nosotros no podamos tener tropiezos, no podamos tener un caminar, vamos a decirlo así, con muchos obstáculos, sino que sea nuestro caminar un poco más sencillo. Amén. Sí, vamos a continuar esta serie de temas. Vamos por la jornada número 3, donde vemos de que el pueblo de Israel salió de Ramsés y llegó a Sucot. Amén. Y esto lo encontramos en Números 33:5. Entonces los hijos de Israel partieron de Ramsés y acamparon en Sucot. Y nosotros vemos de que en Sucot iba a haber algo que el pueblo de Israel tenía que hacer cambios. Por ejemplo, nosotros vemos que en Sucot iba a haber una separación, iba a haber un alejamiento, iba a haber de todas las cosas con las que ellos estaban en Egipto. Amén. Por ejemplo, nosotros vamos a ver de que había, por ejemplo, Sucot también significa copia, significa farsa, significa escudos falsos. Amén. Entonces, es bien tremendo. ¿Por qué razón? Vemos nosotros entonces de que habían varios espíritus habían varios, por ejemplo, en este caso vemos nosotros que en Sucot ahí estaban los jebuseos, estaban los heveos, estaban los heteos, en los cuales ellos no tenían que tener ninguna relación. Tenía que haber una separación de todas estas cosas que venían y contaminaban al pueblo de Israel. Entonces el Señor les dijo que ellos tenían que separarse de ellos. Y hoy vamos a ver con respecto a lo que son los heveos. Amén. Es muy interesante cómo el pueblo de Israel, ya que el Señor de alguna forma cuando lo sacó de Egipto, como que empezó un trato. Y como hemos estado mirando en estos temas, amigo, hermano, que nos has seguido sintonizando, no te pierdas cada tema. Si alguna vez te perdiste un tema, sería interesante que los vieras, porque es algo como el pueblo de Israel entró en un proceso donde cada ciudad, Dios de alguna manera como que los fue limpiando, los fue como que confrontando con ciertos pueblos, con ciertas tribus que de alguna forma al pueblo de Israel pues a veces los apresaban, a veces los tenían así como en cautiverio, pero de alguna forma Dios lo permitía. ¿Para qué? Para que ellos pudieran salir completamente de Egipto. Entonces una de las cosas que como estábamos viendo en este tema que vemos en este pueblo, en esta ciudad donde llegó a Sucot, vemos cómo en estos diferentes pueblos que ya albergaban ahí esta ciudad, de alguna manera llega el pueblo de Israel a esta ciudad y empieza a encontrarse con diferentes tribus, con diferentes reyes, y uno de esos es Sucot, como decía mi hermano Marvin, que quiere decir alejamiento, separación. Entonces, algo que nosotros podemos ver, regresando un poquito a los temas anteriores, cómo Dios desde que llevó al pueblo de Israel por el desierto, llegó al primer pueblo que dice que fue Ramsés, y vemos cómo Ramsés significa que es un pasado, que es un recuerdo, y eso de alguna manera, ese primer proceso, dice que le tardó un tiempo para poder llegar al próximo pueblo, a la próxima ciudad, que es Pitón, que es una copia o una farsa o una adivinación. ¿Cómo Dios de alguna forma tuvo que tener ese proceso al punto de que Dios necesitaba ir arrancando vamos a decirlo que por tiempos, por momentos, tenía que ir arrancándoles todas esas cosas que el pueblo de Israel traía de Egipto? Lo mismo ahora en nosotros.
Dios de alguna manera nos mete en un proceso cuando nosotros aceptamos al Señor, empezamos nuestro caminar, Dios de alguna forma empieza a limpiarnos, empieza a arrancarnos todo eso. Y ahora lo que el Señor quiere para nosotros, quiere limpiarnos, dice, de este lugar donde dice que habitaban los Gabaonitas. Y Gabaonitas quiere decir que son falsos y astutos. Entonces, algo que nosotros podemos ver como en nosotros los cristianos, aún en el mundo se ve como un ejemplo, los artistas. Es una vida con ellos y en la televisión y otra vida en su vida propia. Y es una falsedad que se puede ver literalmente. Ahora nosotros como cristianos, muchas veces nosotros venimos aquí a la iglesia o venimos a buscar a Dios con una cara feliz, pero a veces por dentro venimos tristes. Ponemos otra cara como que de alguna forma damos una falsedad. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Dios quiere quitarnos eso. Dios quiere que nosotros podamos ser completamente con gozo, completamente buscando al Señor y que de alguna forma esa falsedad no pueda llegar a nuestra vida, hermano Marvin. No, definitivamente con los Gabaonitas, usted decía, hermano, de que pues tenían aquello de que les gustaba vestirse con cosas viejas, ¿verdad? Ropas viejas, ¿verdad? Entonces, era una manera en la cual ellos se querían introducir con el pueblo de Israel, se querían mezclar. Cuando Dios mismo ya le había dicho al pueblo de Israel de que no se mezclaran con ninguno de estos pueblos. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían estos ciertos espíritus, ¿verdad? Que iban a venir y iban a contaminar al pueblo de Israel. Y no solo eso, sino que también vimos con respecto a lo que hablaba de los cananeos. Y en los cananeos había algo bien tremendo, porque este espíritu cananeo pues definitivamente procedía de Canaán, el hijo de Cam, que era descendiente de Noé. Entonces nosotros vemos de que por medio de Cam fue maldecido Canaán, ¿verdad? Porque él vio la desnudez de su padre. Y hay algo bien tremendo acá. Nosotros hablábamos en los estudios anteriores con respecto a Canaán, de que este espíritu de Canaán viene ahora porque muchos han de decir, hermano, ¿qué relación tiene estas tribus o estos espíritus ahora con nosotros? Porque vienen estos espíritus con el pueblo del Señor, con el pueblo cristiano, quieren hacer una mezcla con ellos y no solo hacer una mezcla, quieren venir por ejemplo, en el caso de Canaán, que de Cam, que destapó los pies de su padre, viene ahora y quiere meterse en el pueblo del Señor y quiere de que ahora los hijos del Señor, todos los hermanos cristianos, los hermanos que nos ven, hablen de sus autoridades, como pueda que hablen mal de su pastor, o tal vez la esposa hable más de su esposo, o hable mal de sus hijos, o viceversa, que el esposo hable mal de su esposa. Amén. Entonces, eso es bien tremendo. Nosotros podemos ver entonces de que ahí acontecen ciertas cosas a través de ese caminar, porque nosotros hoy que estamos viendo esta jornada, nosotros vemos y lo aplicamos a nuestra vida diaria. Nosotros vemos de que el pueblo de Israel, o hoy mejor dicho, nosotros como pueblo escogido por Dios, no tenemos que entrar en esa relación con esos pueblos, porque Amén. Dios le había pedido al pueblo de Israel que no quería que hubiera una mezcla con ellos. Amén. Algo muy importante, como vemos en esa ciudad, cómo hay diferentes reyes o diferentes pueblos que habitaban ahí. Otro de los pueblos dice que son los amorreos, y amorreos quiere decir que son los nómadas. Y los nómadas de un nómada, ¿qué es un nómada? Un nómada es alguien que no es estable, que está en un lugar, que luego está en otro lugar. Y eso de alguna manera podemos ver cómo alguien que no es estable no puede estar en coinonía con alguien. Sí, amén. Es alguien que un ratito está bien y otro ratito va a otro lado. Y aún en la iglesia, hay hermanos que pueden estar en la iglesia un tiempo, después se van a otra y después se van a otra, así, y no están estables. ¿Por qué? Porque no pueden tener esa coinonía. Así era este pueblo. Este pueblo que el pueblo de Israel tuvo que vencer. Y recordemos lo que usted decía, que el pueblo de Israel tendía a contaminarse. Amén. Entonces, el pueblo de Israel tendía también a que ese espíritu, como decíamos, ese espíritu de los amorreos se le injertara. Y entonces, algo que nosotros podemos ver a veces, nosotros, pues, un ejemplo, allá en el mundo, éramos pachangueros, andábamos en fiestas y con los amigos y todo, ¿verdad? Pero ahora venimos aquí al Señor y a veces como que nos cohibimos, como que a veces no podemos hacer amistad. ¿Por qué? Porque a veces del mundo
traemos eso que aquí en la iglesia pues es diferente. Y no, al contrario, es aún más. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, en Salmos dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, eso imagínense, y nuestro Padre Celestial dice, cuán bueno es que ustedes estén juntos. Y ese es algo que, y lo podemos ver, una de las cosas interesantes en eso, que aún en la coinonía entre hermanos, nosotros crecemos. ¿Crecemos por qué? Porque Dios dice, hablando de que Dios nos ha hablado de muchas maneras y de muchos modos, también nos habla, entre hermanos, como que vamos a decirlo así, como que nos empezamos ahí a pulir, nos empezamos ahí a fortalecer unos a otros. Y eso es muy importante. Recordemos que aún la palabra nos dice que oremos unos por otros, entonces debemos de estar en una comunión, en un mismo sentir. Algo que es muy importante para nuestra vida diaria, para la jornada diaria de nuestra vida, como lo estamos mirando hoy, mi hermano Marvin. Sí, amén. No, definitivamente vemos todas, pues estos pueblos, ¿verdad? Con Amén. los cuales el pueblo de Israel prácticamente tenía que haber una separación, tenía que haber un alejamiento, tenía que haber un distanciamiento, porque no le iba a permitir caminar de la manera que Dios le agradaba. En otras palabras, tiene que haber una separación del mundo con el Hijo del cristiano. Perdón, con el Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene que separarse del mundo. Amén. Y algunos van a decir, hermano, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo nos podemos separar del mundo? Estamos en el mundo, pero ya no debemos de practicar las cosas que es el mundo. Por esa razón, nosotros vemos también, por ejemplo, en el mundo, y vamos a hablar algo ahorita que tal vez va a ser algo que algunos van a decir, hermano, ¿cómo eso puede ser posible? Por ejemplo, el cananeo tenía otra peculiaridad, hermano Jesús. Tenía una peculiaridad de que era un mercader. Hacía negocio de todo. Pero hoy en día nosotros vemos, hermano, alguien va a poder decir ahí, entonces yo no puedo tener mi negocio, ¿verdad? No puedo ser un empresario. Claro que sí. Lo que veíamos nosotros es de que el cananeo venía y quería sacar ventaja de sus hermanos, ¿verdad? En este caso nosotros podemos ver de que ahora, como hermanos en Cristo, tú no le puedes... Si tú vienes y quieres hacer un negocio sacándole ventaja a tus hermanos, por ejemplo, la corbata que tiene el hermano Jesús, que él venga y él diga, hermano, fíjese que yo esta corbata la compré a $1, pero voy a ir a la iglesia y la voy a vender a $10, ahí está sacando ventaja. Y esto es lo que tenía este espíritu cananeo, que por ser mercader siempre trataba de buscar ventaja. Y una de las cosas más tremendas de esto es de que no le gusta ofrendar ni tampoco le gusta diezmar. Amén. Entonces vemos que hay cosas que sí afectan a lo que es el hijo del cristiano, a los hijos del Señor, cuando empiezan a dejarse que esto llegue a sus corazones. Amén. Es interesante saber cómo estos cananeos pues de alguna forma eran tremendos, ¿verdad? Y pues de alguna forma, a pesar de que el pueblo de Israel, Dios lo había sacado de Egipto y venía dolido porque venía de una esclavitud, ahora tenía que pelear contra estos pueblos, contra todas estas tribus. Y pues podemos ver ahí la mano de Dios, cómo Dios los socorría, a pesar de que podíamos decir que ellos venían sin fuerza, ellos venían trabajados, ellos venían cansados en un desierto. Pero ahí podemos ver la mano de Dios, cómo Dios Padre siempre los sostuvo, siempre les prohibió. ¿Para qué? Para que pudieran vencer esos espíritus, esos pueblos que los estaban agobiando. Ahora a ti, amigo, hermano, que nos miras, tal vez tú estás en un desierto o Dios de alguna forma te sacó de Egipto. Pero ahora tú dices, pero ahora ¿qué hago? Ahora me siento solo, ya mis amigos ya no me hablan, ya no quieren juntarse conmigo y empiezan a venir pruebas y luchas. Tal vez ahora a ti vienen esos deseos que tú hacías antes. Tal vez vienen esas ganas de querer ir a esos lugares donde tú asistías. Pero así como Dios le dio fuerzas al pueblo de Israel para poder sacar de esas costumbres, de esos lugares y vencer más que todos esos espíritus, hoy Dios te dice a ti que Dios está contigo, que Dios te puede ayudar si tú lo quieres, si tú de alguna forma entregas tu vida al Señor, Dios te puede ayudar a sacarte de esos lugares. Dios te puede ayudar a vencer esos espíritus que de alguna manera, porque todo aquí es por espíritus, todo se mueve por espíritus. Amén. Y dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es con sangre ni carne, entonces ¿con qué es?
con espíritus, con huestes, con Huestes y potestades. potestades. Entonces, algo que nosotros interesante que también podemos ver que aquí en Canaán dice que estaban los heteos, dice. Y dice que esos heteos son los que de alguna manera te hacen salirte, te sacan tratan de sacarte de donde tú estás o quitarte lo que tú has de alguna forma logrado en el Señor. Algo que podemos ver como nosotros, lo que más nos cuesta ahora es comprometernos, tener Amén. ese compromiso. Y es una de las cosas que, mira que aún desde que a nosotros nos hablan de Cristo, ya estamos pensando en el qué voy a hacer, qué me van a decir. Y bueno, en mi caso, en mi experiencia, cuando me evangelizaron, yo decía, ay, pero tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro, tengo que empezar a hacer así. Y uno empieza a pensar todo lo que uno tiene el compromiso más que todo, porque es un compromiso. Por más de que uno diga que no, cuando uno acepta al Señor, por eso muchas personas cuando nosotros las evangelizamos nos dicen, deje pensarlo, porque saben que no es fácil, y solo confesarlo con la boca. Saben que no es algo difícil, es algo serio, es un compromiso. Entonces vemos que ese compromiso de alguna manera, pues tal vez tú lo ves grande, tal vez es imposible para ti, pero recuerda que en Cristo Jesús todo es posible. Entonces, si tú entregas tu vida al Señor, si tú que no conoces del Señor, que tú que nos miras, es tiempo de que tú abras tu corazón y permitas que el Señor guíe tu vida, que el Señor de alguna forma, así como guió al pueblo de Egipto, así como lo metió a Canaán, ¿para qué? Porque recordemos que el propósito era conquistar esa tierra. El Amén. propósito era tomarla, vencer todos esos reyes, todas esas ciudades que estaban ahí. Ese era el propósito. ¿Para qué? Para que se adueñara, dice, de esa tierra donde fluía leche y miel. Ahora, ¿cuál es el propósito en tu vida? Sería la pregunta. ¿Cuál es tu propósito? ¿Seguir donde estás? ¿Seguir haciendo lo que tú haces? ¿O ir a una vida mejor? Ir a donde fluye leche y miel, sabiendo que en el Señor tenemos ese alimento, tenemos esa Amén. miel, ese gozo, esa unción. Entonces te invitamos, amigo hermano, que si tú que nos miras, si hay un deseo en tu corazón y quieres abrir tu corazón en este día, en esta hora, pues, ¿por qué no abres tu corazón y aceptas al Señor? Sí, amén. Sí, porque definitivamente, hermano Jesús, nosotros vemos de que Dios quiere que para que tú puedas llegar a la tierra prometida, tiene que haber una separación Amén. de lo que te estamos hablando. Por ejemplo, estas mezclas que vienen a querer tocar el corazón de los hijos del Señor. Por ejemplo, usted hablaba de los heteos que no quieren circuncidarse. Sí quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren comprometerse con el Señor. Por ejemplo, aquel que dice, yo acepté al Señor Jesucristo. Y hace algún tiempo atrás nosotros teníamos una conversación donde muchos decían, yo aquí donde estoy en mi casa, yo aquí puedo buscar del Señor. Pero la mayor prueba de amor y gratitud ante lo que Dios ha hecho a tu vida, la vas a demostrar sirviéndole a tus hermanos en la iglesia. Y nosotros vemos de que este espíritu eteo no permite que los hijos de Dios tengan un compromiso con Dios. Por ejemplo, lo podemos ver en el ejemplo de Siquem, el que había violado a la hija de Jacob, a Dina. Vemos nosotros de que él pudo haber llegado y haber hecho conforme a los requerimientos que Jacob le iba a pedir, porque nosotros vemos que después de que la violó, viene y va con Jacob y quieren llegar a un acuerdo, ¿verdad? Va con su padre Amor, así se llama el papá de Siquem, fue con él y quieren llegar a un acuerdo con Jacob, donde viene y le dicen, ¿qué es lo que debemos de hacer para que pues Siquem pueda quedarse con tu hija? Bueno, le dice, se tiene que circuncidar. Entonces, hasta ese momento, quería la bendición, pero no lo hizo de la manera correcta. Entonces así hay muchos hoy hermanos en Cristo que quieren bendiciones de Dios, pero no quieren dar nada a cambio. No quieren dar su corazón al Señor. No quieren darle tiempo al Señor. Quieren de que solo recibir las bendiciones, y si algo va mal, es muy fácil venir y quejarse del Señor. Solo cuando va bien, uno dice, gracias Señor por lo que me diste, pero no es por lo que Dios nos da que nosotros debemos de acercarnos a Él.
y exaltarlo y alabarlo, sino por lo que Él es, porque Él es Dios, Él es Rey. Por esa razón es que nosotros nos debemos de acercar a Él. Entonces nosotros vemos de que todos estos lugares, por ejemplo los amorreos también, estos hombres que eran nómadas, realmente no querían ninguna relación con los hijos de Israel. Bueno, sí querían tener una mezcla, pero no quieren tener ninguna relación con Dios. Por esa razón los hijos de Dios ahora no tienen que tener ninguna relación con ellos. Entonces llegamos al punto de los hebeos. ¿Por qué razón? Porque los hebeos vemos de que tiene el significado de esclavos. Y nosotros lo vemos en 1 Reyes 9, 20 al 22. Y dice así: a todo el pueblo que había quedado de los amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, es decir, a sus descendientes que habían quedado en la tierra después de ellos, a quienes los hijos de Israel no habían podido destruir completamente. Salomón les puso leva de servidumbre hasta el día de hoy. Mas los hijos de Israel, Salomón no hizo esclavos, porque ellos eran hombres de guerra, sus servidores, sus príncipes, sus capitanes, los comandantes de sus carros y sus hombres a caballo. Entonces nosotros vemos de que este espíritu viene hebeo y nosotros vemos que quedó a servidumbre, ¿verdad? Del pueblo de Israel, que Salomón así dijo: no, pues vamos a ser los esclavos por siempre. Resulta que ahora alguien que viene y acepta al Señor Jesucristo y dice: yo te acepto como Señor y Salvador, el Señor te hace libre para alabarlo, para bendecirlo. Por ejemplo, decía hermano Jesús: pues yo en el mundo era fiestero y ahora me cohíbo. Ahora no puedo danzar, no puedo levantar mis manos con gratitud hacia el Señor. ¿Por qué razón? Porque viene este espíritu y quiere hacerte esclavo, quiere avergonzarte. Por esa razón es de que bajo la sangre poderosa de Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, el Señor te quiere liberar. El Señor te quiere liberar porque en esta jornada que nosotros vemos de Sukkot, el Señor te quiere separar de todas aquellas cosas que traías del mundo. Él te quiere limpiar. Pero no es algo que el Señor quiera hacer a la fuerza, sino es algo que tú voluntariamente tienes que entregarle al Señor. Señor, esta área es la que yo tengo que me está molestando en mi caminar. Señor, yo te abro las puertas de mi corazón para que seas tú el que me ayudes a limpiar todas aquellas cosas que no te agradan de mí. Porque eso es lo importante. Delante del Señor, en esta separación que es esta tierra de Sukkot, de las cosas que no te convienen. Porque incluso Pablo lo dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tú puedes hacer todas las cosas que el mundo hace, pero no todas te convienen, porque no todas ellas agradan al Señor. Entonces nosotros vemos que el Señor, a través de su Espíritu Santo, Él te quiere liberar, para que tú puedas expresar tu mayor gratitud alabando y glorificando el nombre del Señor. Pero vemos de que estas tribus venían y se querían meter con los hijos de Israel para mezclarse con ellos y estorbarles en su caminar. Amén. Ahora nosotros podemos ver, tal vez tú te preguntarás, hermano, amigo, ¿y cómo hago para salir de estos? ¿Cómo hago tal vez alguno de estos? Tú te identificas con un rey de estos que estamos mencionando. ¿Cómo tu pregunta sería: ¿cómo hago para poder salir de esto? Entonces ahora vamos a ver de alguna manera cómo sacar esos espíritus. Amén. Un ejemplo, que el cananeo vimos que es un mercader, alguien que le gustan los negocios ilícitos, sí. ¿verdad? Amén. Que donde quiera que va su mentalidad es ganar dinero o ganar un bienestar, vamos a Amén. decirlo así. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? La palabra ¿qué nos dice la palabra? Que es mejor dar que recibir. Amén. Entonces, una de las mejores, o lo que nosotros tenemos que empezar a hacer, a actuar, dice la palabra, que empecemos a dar. Porque eso es lo mejor. Y Malaquías nos enseña, dice Dios, probarme en esto. Y traer todos los diezmos al alfolí y a ver si yo no derramo, dice, la bendición sobre tu casa hasta que sobreabunde. Mire cuán grande es nuestro Señor, que aún Él nos dice: probarme. Entonces, él como que no nos está retando, pero de alguna manera me está diciendo: hazlo y vas a ver si yo no soy quien cumplo mi palabra. Es algo como nosotros podemos salir de ese espíritu cananeo. Y a veces ese espíritu es el que, como decía mi hermano, nos tiene esclavos. Porque a veces nos cuesta sacar $1. Y aún hasta nosotros a veces nos piden ofrenda. ¿Y qué es lo que sacamos? $1. ¿Por qué? Porque estamos en ese proceso de sacarlo. Que sabemos que Dios es fiel y verdadero. Que si nosotros nos entregamos a Él, Él va a tratar, Él va a hacer que nosotros salgamos de ese espíritu. Otro de los que mencionamos, otro espíritu que de los ateos, que son mezclas
Mezclas quiere decir que a veces uno está mezclando las cosas. Como dicen allá tenemos un dicho que dice, con un pie afuera y un pie adentro. Amén. ¿Verdad? No se definen. Entonces, amigo, hermano, tal vez tú estás en esa posición de decir, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque no puedo dejar cosas del mundo, no puedo dejar ciertas cosas si estoy en la iglesia. Yo te lo puedo decir por experiencia misma. Métete con el Señor, métete, comprométete en un servicio. Eso de alguna forma a mí me llevó a un cambio, me llevó a ese compromiso, decir, Señor, pero si yo estoy haciendo esto, Señor, si yo te estoy sirviendo, ¿cómo voy a estar haciendo eso? Entonces, y va a ser una de la mayor expresión de gratitud hacia Dios cuando tú le sirves. Amén. Y le sirves por amor. Amén. Y otra de los espíritus que podemos ver que son los amorreos, que dice que eso significa que veíamos que eran los nómadas que no pueden estar en un lugar, que están en un lugar fijo, que están de aquí a allá. Entonces, algo que nosotros podemos ver, dice que para que nosotros estemos o nos sentamos cabeza, como decimos, que hagamos coinonía, lo que decíamos, Amén. Lo que dice Salmo, que habitemos, cuán bueno es habitar los hermanos juntos. Entonces el Señor te quiere que tú saques esos espíritus, que tú tomes la decisión de poder salir de esas ciudades, mi hermano Marvin. Sí, amén. También nosotros vemos los hebeos, amén, que son esclavos, pero solo por el poder de su nombre, que es sobre todo nombre Jesucristo, aceptándolo como Señor y Salvador, tú vas a ser libre. Amén. También nosotros vemos que en base a la administración, hermano, tú en tu ministerio, tú donde te congregas, ve y pide administración si tú sientes de que hay algo dentro de tu corazón que no te deja caminar, que no deja levantar tus manos para poder bendecir el santo nombre del Señor. Por esa razón, mis amados hermanos, nosotros en este momento te decimos, si no tienes un lugar donde congregarte, ven. Espera en el Señor. Espera en el Señor. En su tiempo te dará su respuesta y te saciará. Espera en el Señor.